Hola chicos, bienvenidos a la carpeta de recuperación tercer grado de secundaria experiencia 1. El tema es: proponemos un emprendimiento, producción y venta de jabón líquido. Situación: la familia de Javier sustenta su economía a través de un negocio dedicado a la venta de comidas. Tienen un restaurante en la plaza de armas de su ciudad. Durante los meses de confinamiento por el COVID-19, han tenido que cerrar el restaurante de tal manera que los ingresos familiares disminuyeron. Los padres de Javier están pensando en dedicarse a otra actividad más rentable en estos tiempos y han pensado dedicarse a la elaboración de productos de limpieza, específicamente de jabón líquido. Sin embargo, aún tienen dudas que solucionar respecto a las características del producto y a los impuestos y documentos que necesitan para darle formalidad a su negocio. Y se han preguntado: ¿qué actividades de este negocio tienen que pagar impuestos? ¿Qué insumos químicos se necesitan para elaborar jabón líquido? ¿Qué tan rentable resultará emprender un negocio de este tipo en estos tiempos? Aquí vemos las evidencias. Organizador de información de características del jabón líquido. También haremos una infografía del jabón líquido. Veremos modelos de facturas con IGB. Cuadro de costos de insumos. Cuadro de costos y beneficios de producción de jabón líquido. Vemos aquí que hay 8 actividades para esta experiencia, que vamos a verlo uno por uno en el desarrollo. Actividad 1. Lee información y elabora un organizador de información sobre las características del jabón líquido. Para empezar, es importante conocer cuáles son las características de composición que tiene un jabón líquido. Para eso te invito a leer el siguiente texto. En el proceso de lectura puedes utilizar el subrayado de las partes más importantes. Aquí está el texto: los jabones líquidos. Pueden leerlo un par de veces, es aconsejable. Aquí sigue el texto de los jabones líquidos. Y luego hacen preguntas. ¿Qué componentes tienen los jabones líquidos? Ácido oleico y una mezcla proporcional de hidróxido de sodio y de hidróxido de potasio. ¿Cuáles son las propiedades y valores agregados de los jabones líquidos? ¿Cuáles son las diferencias entre jabón líquido natural y jabón líquido sintético? Si vas a poner un negocio, ¿qué tipo de jabón líquido preferirías producir y por qué? Son respuestas que yo he puesto. Si deseas lo puedes modificar. Elaboramos un mapa conceptual. Nos piden elaborar un mapa conceptual, por lo tanto lo voy a dejar en la descripción, un tutorial de cómo elaborar un mapa conceptual de una manera muy fácil, con pocos pasos. Pueden ver ese tutorial donde voy a elaborar el mapa conceptual precisamente de este tema, del jabón líquido. Actividad 2. Elabora una infografía sobre el jabón líquido, describiendo composición, porcentajes y costos en el mercado. Elaborar una infografía sobre el jabón líquido. Para elaborar la infografía tienes que utilizar la información del organizador de la actividad anterior. Además, debes indagar sobre los componentes que tiene el jabón líquido y su precio en el mercado. Para indagar sobre los componentes del jabón líquido, lee la información que aparece en el envase de un jabón líquido que uses en casa y elabora un listado de los ingredientes. Para indagar sobre el precio del jabón líquido, pregunta a tus familiares cuál es su precio en el mercado. Ten en cuenta que sean del mismo contenido. Anota los precios. Ahora que ya tienes la información necesaria para los contenidos de la infografía, ten presente lo siguiente. Organiza la información y agrúpala por tema y subtemas. Descarta los aspectos que sean poco relevantes o poco interesantes. Realiza el bosquejo de la infografía. En el diseño se debe tener en cuenta un estilo original, se debe evitar copiar gráficos de otras infografías, integración, color e iconos.
Elaboramos una infografía. En la descripción les estoy dejando también una infografía acerca de este tema. Pueden verlo y elaborarlo de una manera muy fácil. Actividad número 3. Lee y sintetiza información sobre procesos de producción de jabón líquido. Nos piden elaborar una cartilla de procedimientos para producir jabón líquido. Aquí podemos ver los insumos para elaborar jabón líquido: genapol, formol, brómido, benzoato de sodio, glicerina y otros. Pueden leerlo detenidamente un par de veces. También el procedimiento para 10 litros de jabón líquido. Los insumos, el procedimiento, la preparación, etc. Una vez que has concluido la lectura, realiza lo siguiente. Fíjate los insumos que se utilizan en la elaboración del jabón líquido. Escoge 3 de estos e indaga en qué otros productos se utilizan. Elabora una guía de procedimientos para la elaboración de jabón líquido. La guía tiene que combinar texto escrito con imágenes. El siguiente es un ejemplo de una cartilla, quizás te pueda ayudar. Genapol líquido. Se utiliza, estamos respondiendo esta pregunta, donde nos piden escoger 3 insumos para indicar en qué otros productos se utilizan. Genapol líquido, por ejemplo, se utiliza para la elaboración de jabón, champú y también pasta de dientes. Tenemos la glicerina, se usa en la fabricación de productos cosméticos. Dentro del área médica se usa en la composición de medicamentos. Y 3, benzoato de sodio, se utiliza como conservador de alimentos. Hagamos la cartilla, donde vamos a indicar el procedimiento para jabón líquido. En la descripción les estoy dejando cómo elaborar esta cartilla referente a este tema del jabón líquido. Está muy fácil en pocos pasos. Actividad 4. Organiza información sobre negocios e impuestos. Elaborar un cuadro comparativo sobre los tipos de impuestos que se pagan en el país. Cuando se quiere emprender un negocio, es importante que el emprendedor conozca que, para dar formalidad a este, se debe cumplir con el pago de impuestos que las instituciones establecen. Recordemos que el pago de impuestos contribuye a que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones sociales y de seguridad para la población. Para comprender cuáles son los impuestos que una empresa debe pagar en el Perú, te invito a leer el siguiente texto. Es importante que en el proceso de lectura vayas subrayando las ideas principales. ¿Qué impuestos paga una empresa en Perú? Los empresarios que se preguntan ¿qué impuestos se pagan en el Perú? Deben saber que existen impuestos en el Perú que gravan ciertas actividades, dinero que va a las arcas del Estado peruano para diferentes fines y sectores en el país. Impuesto a la renta. Este tipo de impuesto se encarga de gravar los tipos de renta que una persona natural va percibiendo durante el año. Todas las personas lo pagan. Existen 5 tipos de rentas categorizadas. Primera categoría, arrendamiento, subarrendamiento. Segunda categoría, intereses de préstamos, patentes, regalías, ganancias de capital. Tercera categoría, rentas de comercio e industria. Cuarta categoría, trabajo independiente. Y quinta categoría, trabajo dependiente. Otro impuesto, impuesto general a las ventas, llamado IGB, que es el 18%. Es uno de los impuestos en el Perú que se debe pagar y que de lo que más le permite recaudar al Estado peruano. Permite gravar el valor agregado de las transacciones durante el proceso de importación de bienes, así como la primera venta de bienes inmuebles, contratos de construcción, utilización de servicios y venta de bienes inmuebles en el país. Todas las empresas del país, sean cuales fuere, excepto contadas excepciones, lo pagan. Otro impuesto, impuesto selectivo al consumo. Es un impuesto que grava la venta en el país a partir de la producción e importación de bienes de productos como cigarrillos, combustibles, vehículos, agua mineral, bebidas alcohólicas, juegos de azar, apuestas y artículos de lujo.
Las tasas a pagar por el impuesto varían según cada producto y según el tipo de producto, estas tasas van del 0 al 50%. Ahora, teniendo en cuenta las ideas principales que has identificado en el texto, completa el siguiente cuadro comparativo. Nos piden los impuestos, qué es, en qué caso se paga y quiénes se benefician. Impuestos: impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, es decir, IGB, y el impuesto selectivo al consumo. Yo aquí lo he llenado, si ustedes desean lo pueden modificar. Nos preguntan, ahora responde, si vas a proponer un negocio de producción líquido, ¿qué impuesto tendrías que pagar y por qué? Si emprendes un negocio como el de elaborar y comercializar jabón líquido, ¿por qué deberías pagar el IGB? ¿Quiénes se beneficiarían con el pago de estos impuestos? Como vimos, se beneficia el Estado peruano, que va a sus arcas y luego lo reparte a los diferentes sectores. Estas respuestas, si desean, la pueden modificar. Actividad 5. Realiza el cálculo de pago de impuestos en situaciones cotidianas. Aquí podemos ver una factura y aquí el detalle de facturación. Es una factura de agua potable. Aquí vemos volumen de agua potable 21 metros cúbicos, cuesta 32.11, servicio de alcantarillado, cargo fijo y aquí aparece el IGB. Hay que tener en cuenta esto, porque el IGB se está cobrando a estos tres conceptos y no a estos. Entonces acá nos preguntan, ¿qué conceptos se toman en cuenta en el recibo de agua para aplicar el IGB? Como ya hemos visto, el volumen de agua potable, el servicio de alcantarillado y el cargo fijo. Si en el detalle de facturación de la empresa de la familia de Javier, dedicada a la elaboración de jabón líquido, la suma del volumen de agua potable consumida, el servicio de alcantarillado y el cargo fijo, es decir, estos tres, es 138,20, mucho más que esto, ¿cuánto sería el valor del IGB que tendría que pagar? Bueno, tenemos que hacer matemáticas. El IGB es igual a 138,20, lo consumido, por el 18%, que es el IGB. Y nos sale que el IGB es 24,87. En la situación anterior, ¿qué cantidad en total debería pagar la familia de Javier por el recibo de agua, manteniendo los importes de mora, es decir, esto, y redondeos por mes, es decir, esto? Entonces, la familia de Javier, el consumo del mes es 138,20, como ya lo vimos aquí. Se le suma 0,96, que es la mora, luego se le suma 0,02, que es el redondeo del mes anterior, y se le resta 0,03, se le resta porque aquí aparece en negativo. Al final, el consumo del mes sería, si sumamos y restamos, 164,02. Eso es lo que tiene que pagar la familia de Javier. Responde, si la próxima compra la cantidad se triplica en cada tipo de chompas, ¿cuál sería el subtotal? ¿Cuánto se pagaría por IGB? ¿Cuánto se pagaría en total? Nos hacen tres preguntas de acuerdo a esta factura. Dice, si la próxima compra la cantidad se triplica en cada tipo de chompas, es decir, aquí se ha comprado chompas de dralón, orlón y de lana. Se ha comprado 4, aquí 2 y aquí 5. Entonces aquí hay un importe que se ha pagado, pero nos pregunta qué pasa si se triplica la cantidad. Entonces aquí vamos a ver, cantidad, ya no sería 4 sino el triple, 12. 2 pasa a 6 y 5 se triplica a 15. El precio unitario es el mismo, ya que es el precio por cada chompa comprada, 70, 50 y 120. Pero el valor de la venta ya es superior porque se ha triplicado la cantidad. Entonces simplemente debemos multiplicar 70 soles por 12, 840, 50 por 6, 300 y 120 por 15, 1800. El subtotal, no el total, sino el subtotal
es 2.940. ¿Por qué es el subtotal? Porque aún falta sumarle el IGB. ¿Cuánto se pagaría por IGB? Bueno, agarramos este 2.940 y lo multiplicamos por 18%, que es el porcentaje del IGB. Entonces el IGB sería el resultado 529,20. ¿Cuánto se pagaría en total? Entonces aquí tenemos que sumar el subtotal de 2.940 soles más 529,20, que es el IGB. Al final sale un total de 3.469,20. Eso es lo que tenemos que pagar en total cuando se ha triplicado la cantidad de chombas. Actividad número 6. Elabora un cuadro de inversión y costo de producción para una cantidad de jabón líquido. Vamos a producir 10 litros de jabón líquido que se van a distribuir en frascos de 400 mililitros, para lo cual se requieren los siguientes insumos: Genapol líquido, aceite aromatizante, gel preparado, glicerina líquida, conservante, y cada uno con su cantidad y el precio por litro. Además, se adquirió 25 frascos de plástico a 2 soles 50 cada uno, 25 tapas de frascos a 20 céntimos cada uno y 25 etiquetas autoadhesivas a 40 céntimos cada uno. Aquí podemos ver, con los datos anteriores, elabora la guía de presupuestos. Bueno, aquí vemos la cantidad que necesitamos por cada componente. 25 frascos, 25 etiquetas, 25 tapas. Y luego vemos su precio final. Anteriormente habíamos visto cuál es su precio unitario y aquí vemos ya el final. El subtotal nos da 209,21, el IGB sería 209,21 por 18%, nos da 37,66. Sumado todo esto nos da total de inversión 246,87. Es decir, inversión quiere decir que esto vamos a utilizar para producir jabón líquido. Recuerda que los costos de producción también incluyen el pago de mano de obra, pago de servicios básicos, transporte, pago de impuestos, etc. Guarda tus reflexiones en tu portafolio, esto será útil para la siguiente actividad, además de ser evidencia de tus aprendizajes. Actividad 7. Analiza el costo-beneficio de la elaboración de jabón líquido. Elaborar un cuadro de costo-beneficio de la elaboración de jabón líquido. Ahora vas a ayudar a la familia de Javier a proyectarse respecto a los costos y beneficios para emprender un negocio de producción de jabón líquido. Recuerda que en las actividades habíamos señalado la producción total de jabón en litros y la capacidad de cada frasco de jabón líquido. Con estos datos puedes obtener el número de frascos de jabón que se va a producir. Un dato más, la familia de Javier quiere obtener el 20% de ganancias en cada unidad de jabón líquido. Entonces aquí podemos ver la cantidad proyectada en litros, que son 25 litros. Vemos el costo por unidad, que va a costar, o en todo caso nos va a costar producir 9,87. El precio de venta, es decir, lo vamos a vender cada jabón líquido a 11,84 y la ganancia por lo tanto sería 11,84 menos 9,87, 1,97. La ganancia total proyectada sería de 49,25. El IGB sería 53,28 y el total de inversión 246,87. Actividad 8 y última actividad. Elabora una propuesta de un negocio para la producción de jabón líquido, sustentando las características del producto y sus beneficios económicos para el productor. Propuesta de un negocio en la elaboración de jabón líquido. Nuestra propuesta de negocio será la venta de jabones líquidos, en total 25 frascos. Esto es lo que vamos a hacer nosotros. 25 frascos de jabón líquido. Los componentes son Genapol, sulfato de sodio, formol, brómido, benzoato de sodio, glicerina, CMC, texapón, alcohol, soda cáustica.
El costo por unidad, es decir, lo que nos va a costar producir cada jabón líquido o cada frasco de jabón líquido es 9.87, 9 soles 87. El precio de venta por unidad, el precio al que vamos a vender, es 11.84. Por lo tanto, la ganancia por cada frasco sería 1.97, casi 2 soles. El costo de producción, ¿cuánto sería? 246.75. ¿Qué quiere decir? Que si por unidad nos cuesta cada jabón líquido 9.87, ¿cuánto nos costaría 25 frascos? Es decir, el total nos costaría 9.87 por 25, 246.75. Y el precio de venta total, 296. Es decir, el precio de venta en total. Esto es para un solo jabón, y para 25 jabones sería el precio de venta 296 soles en total. ¿Y cuál sería la ganancia total? Igual es el precio de venta total menos el costo de producción. Es decir, 296, que es lo que hemos recaudado por vender 25 frascos, menos 246.75, es decir, menos lo que hemos gastado para elaborar 25 frascos de jabón líquido. Nos sale 49.25. Esta es la ganancia total, 49.25 soles. Por último, vemos la evaluación, criterios para la evaluación de mi aprendizaje. Elaborar una infografía que incluye las características, componentes y beneficios del jabón líquido. Si lo hemos realizado todo. Recuerden que en la descripción les estoy dejando todos los tutoriales para que puedan elaborarlo. Está muy fácil. Suscríbanse al canal para más contenido. Muchas gracias.